Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Lo que se dice. Si usted pregunta a cualquier persona del mundo prácticamente, ¿cuál es el elemento principal para el desarrollo de un país? Podemos decir que la mayoría de las personas responderán esto: la educación. Todos estamos de acuerdo en que la educación es muy importante, que hay que mejorarla, que tiene que mejorar y demás. Y sin embargo, a la hora de la práctica, a la hora de llevar y hacer la estrategia, la planeación, el gasto y demás, ahí es donde las cosas se atoran, porque en cada país, en cada estado, en cada universidad, en cada escuela, en cada kinder, el sistema educativo se reinventa para adaptarse a las necesidades propias de cada lugar. Y es por eso que el día de hoy tengo aquí conmigo dos invitados de lujo. Tenemos por una parte al doctor José Antonio Lozano, él es rector general UP IPADE, y también al doctor Santiago García, rector de la UP, la Ciudad de México. Les doy la bienvenida. Tenemos varias preguntas y quiero plantearlo desde un punto de vista global, desde afuera, ¿no? Histórico, hacia atrás, pero también hacia el futuro. La educación, dejando de lado la grilla y la política local. Y metiéndonos de lleno ya al concepto de educación superior y a la universidad, que en estos momentos sufre una importante transformación. Me imagino que en los últimos años cada vez hay más personas que estudian, ¿no?, la licenciatura y tienen su papelito, son licenciados en esto y maestros en aquello, ¿no? Pero también existe, pues, empieza a haber, creo yo, me corregirán, una saturación en el mercado, en donde ya hay licenciados pues hasta por las alcantarillas, cualquiera sale con un papelito y empieza a ser un commodity, ¿no? Tu licenciatura, de donde sea, etcétera. ¿Qué están haciendo las universidades o cómo las universidades que llevan el liderazgo se mantienen arriba de esta saturación, doctor? Efectivamente, muchos indicadores en México y en el mundo hablan de la saturación, sobre todo de ciertas profesiones. Se dice con mucha razón, oye, pues están saliendo al mercado X número de abogados, X número de médicos, X número de administradores. Hay carreras que están efectivamente más saturadas que otras. Pero también es verdad que no necesariamente aquellos que están estudiando esas carreras están saliendo capacitados de forma adecuada para responder al mercado laboral. Déjame darte una experiencia que tuve hace muchos años que me sorprendió, estando yo en la Facultad de Derecho de la universidad. Me llamaba la atención que un grupo muy importante de abogados de despachos importantes en la Ciudad de México decían: queremos alumnos no del quinto, no del sexto semestre como pasantes, sino del segundo o del tercer semestre. ¿Qué puede hacer un alumno en cuanto a escribir un contrato, redactar una demanda, etcétera, de esa edad? ¿Por qué no mejor los buscas del séptimo, del octavo semestre de la carrera? Y decían, es que aquí los terminamos de formar. Y nos dimos cuenta que lo que sucede es que hay una gran cantidad de alumnos que salen de distintas carreras, pero que no reúnen las competencias necesarias para ocupar algunos cargos en el mercado laboral. Y de repente nos dimos cuenta que el derecho, que es una profesión saturada desde el punto de vista numérico, hacia el vacío, pues resulta que los despachos tienen una crisis enorme para conseguir pasantes. Y bueno, pues esto lleva a la conclusión de que esos números que pareciera que hay una saturación, no necesariamente, porque lo que no queda claro es si están saliendo preparados efectivamente para enfrentar los nuevos retos. Pero no existen parámetros, doctor, es decir, no hay una secretaría o alguien, o quien revisa que una universidad entregue personas formadas con un mínimo para enfrentar un mercado laboral competitivo. Sí, hay algunas instancias que tienen una misión de acreditar instituciones. Entonces esto se da tanto en públicas y privadas como específicamente en las privadas. Entonces sí hay una serie de prácticas que se pueden medir y que las universidades pueden seguir una serie de procesos a través de los cuales entrar en la certificación. Estas certificadoras, que son tanto nacionales como internacionales, te dan una especie como de sello de garantía. Entonces, si tú como universidad presentas esa acreditación, quiere decir que tienes una serie de procedimientos ordenados, una serie de objetivos claros, una serie como de medios para lograr los fines que te has planteado, y de alguna manera eso te ayuda a garantizar que lo que estás prometiendo se obtiene. Y en su experiencia, ¿sí corresponde en la realidad, o sea, los parámetros que exigen, si los aplicas bien, si hay un producto, bueno, la palabra, un alumno bien formado después del proceso? Yo creo que sí. Estos procesos lo que hacen es que te dan un marco y te auditan un poco como los medios que tú utilizas, y eso es importante. Entonces, tú a través de esto tienes, digamos, como un mínimo que te da una cierta garantía de que el egresado tiene unas determinadas competencias.
naturalmente lo fuerte de la universidad, que es su claustro de profesores, su capacidad de conexión con la industria, etcétera, eso da un andamiaje mucho más sólido que la mera acreditación. La verdad es que la acreditación solamente es un camino, pero yo creo que las universidades tienen que ver mucho más allá. Son objetivos mucho más estratégicos, mucho más ambiciosos. Uno de los instrumentos es ese, pero en realidad la misión de la universidad es mucho más grande que solamente ese instrumento. ¿A qué te refieres con eso? ¿Más grande en qué sentido? Yo creo que las universidades tienen un papel muy importante en la sociedad actual. Tradicionalmente, tú cuando piensas en universidad estás hablando de un tema, por ejemplo, de docencia, estás hablando de un tema de investigación y estás también hablando como de cuestiones relacionadas con la cultura. Pero en realidad las universidades lo que hacen es que forman el capital humano que luego va a salir a las empresas, al sector público, a las organizaciones. Entonces, si esa universidad tiene una plataforma de formación de alumnos desde el punto de vista académico y humano verdaderamente muy sólida, y luego es capaz de dialogar con todo el ecosistema externo, entonces querrá decir que la misión de esa universidad no solamente está en formar buenos profesionistas bien preparados técnicamente, sino que está formando personas de fondo y está formando ciudadanos que sí realmente son capaces de atender las necesidades del mundo y de enfrentar los puestos de trabajo de acuerdo a la realidad externa. Entonces yo creo que ese diálogo entre los dos es muy importante, pero las universidades, si hacen bien su misión, están formando ciudadanos, están formando personas y están preparando una plataforma también desde el punto de vista productivo de la sociedad que bien hilvanado con las empresas y organizaciones pues es fundamental. Y sin embargo, estos parámetros, estas regulaciones y demás, son cosas, me imagino, novedosas. O sea, hay universidades, así como la UP tiene 50 años, hay las que tienen 100, 200, 300, 500 años, ¿no? Que existen y preceden a todos estos ecosistemas modernos y estas regulaciones. Las universidades pues, antiguas que siguen en pie, ahí están en Cambridge, aquí está Oxford, ahí están las de París y demás, ¿con qué objetivos se crearon y siguen teniendo esa naturaleza fundamental? O sea, los cambios que usted me comenta son cambios estéticos, secundarios, o de fondo la universidad ha cambiado su misión. Bueno, es una muy buena pregunta. La universidad originalmente es una institución que surge en el siglo XIII, ya en la Baja Edad Media. Y la universidad de aquellos años surge como resultado de comunidades de personas que se sentaban a discutir conocimientos y a dialogarlos entre sí. De ahí los college, por ejemplo, en el caso de Oxford, que es previo a Cambridge, y luego en las universidades, sobre todo el siglo XIII, Bolonia, Salamanca y algunas otras. Ese modelo de universidad se mantuvo del siglo XIII hasta prácticamente el siglo XIX. En el siglo XIX, a partir de Napoleón Bonaparte, viene un nuevo modelo de universidad en el cual el Estado, que la evolución aquí del Estado es muy importante, y de los gobiernos, los estados nacionales. Y de las industrias, ¿no? La revolución también. De las industrias, de la revolución industrial, asumen el control del registro, digamos. Antes eran instituciones que se guiaban mucho por una autoritas, una autoridad moral. Y a partir del siglo XIX se someten al Estado. Y entonces ya el Estado es el que pone los lineamientos y es el que da la certificación oficial de estudios. A partir de ahí, los estados asumen la responsabilidad de las universidades. Entonces, en los países latinos, sobre todo, el caso de España, el caso de Francia, desde luego toda América Latina, es justamente el Estado el que asume el papel o asume la dirección de la universidad. Se vuelve la famosa universidad pública. El caso de la Sorbona, Universidad de París, pues una universidad pública, ¿no? La Complutense de Madrid o la propia Salamanca son universidades públicas controladas por el Estado. Y ahí el Estado se vuelve un monopolio de la educación. ¿Qué empieza a pasar a inicios del siglo XX, ya unos años después, unas décadas después? Pues que la sociedad civil, esa que había generado la universidad en el siglo XIII, empieza a tener una nueva reacción e intenta dar nuevas propuestas que no solo sean estatalistas a la educación universitaria. Y entonces empieza a haber la educación privada, y es cuando empieza la dicotomía entre la educación pública y la educación privada en países, sobre todo latinos. También ocurre en países anglosajones como Estados Unidos o el Reino Unido, pero de una manera más moderada. Es un fenómeno distinto en esos países. Y esto hace que el Estado regulador pues, se oriente a eso. ¿Qué sucede? Que en todo el mundo latino, la década de los años 80 y 90, hubo una crisis fiscal de recursos muy importante.
Y al haber pocos recursos para seguir haciendo universidades públicas, se facilita y empieza el negocio de las universidades privadas. Y empieza un crecimiento enorme de universidades privadas, pero es tan grande el crecimiento que el problema actual es que se salió un poco de control. Por eso la necesidad de la acreditación. Porque ante ese crecimiento, digamos, ante la demanda de educación universitaria, que el Estado ya no tenía recursos para crecer más las universidades públicas, se facilitó la creación de universidades privadas en toda América Latina y de ahí. Vamos a ir a un corte comercial, doctor, porque es un tema interesante, ¿no? Hay ciertas universidades que están en el top del mundo, que se concentran en muy pocos países. Son las universidades las que causan el primer mundo, o el primer mundo causa a las universidades. Vamos a ver qué es lo que hacen ellos que nosotros no, y vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a un corte, regresamos, está usted viendo Lo que se dice.